El sistema económico socialista, parte 2. Su caída. Hay 4 causas principales de la caída del fracaso del socialismo histórico como sistema económico. Primero, la sociedad siempre fue regida como si estuviera en guerra, sometida a un constante estado de excepción. Desde cuando surge la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue sometida por las potencias capitalistas occidentales a un cerco militar que tuvo su máxima expresión militar en la Segunda Guerra Mundial, en la que la Unión Soviética perdió 22 millones de habitantes y soportó la destrucción de 70.000 pueblos y ciudades por las hordas hitlerianas. Como parte de este hecho, desde finales de la década de 1910 predominó el comunismo de guerra, que se proyectó como una sombra permanente en la política interna de la URSS, ya que sus habitantes siempre debieron soportar un régimen militar para enfrentar los desafíos reales y supuestos del capitalismo occidental. Para dar un ejemplo de esos desafíos, recordemos que Estados Unidos lanzó las 2 bombas atómicas sobre un Japón ya vencido en agosto de 1945 con la clara intención de advertirle a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que ellos estaban dispuestos a emplearlas contra este país, y en efecto ya se sabe que dentro de los círculos dominantes de los Estados Unidos existían voces que clamaban por el uso de la bomba atómica contra los soviéticos a finales de la década de 1940. El régimen soviético nace en el curso de una guerra, lo cual impone una movilización total y una militarización de la población, es decir, un estado de excepción permanente. Si consideramos el periodo que va de octubre de 1917, donde se inició la Revolución Rusa, a 1953, año de la muerte de Stalin, constatamos que está caracterizado por al menos 4 o 5 guerras y 2 revoluciones, incluyendo una guerra fría acompasada de conflictos locales. Guerra fría que en todo momento corre el riesgo de transformarse en una guerra caliente, que no solamente tomaría grandes proporciones, sino que hasta implicaría la utilización de la bomba atómica. Esa era la perspectiva en aquella época, desde el inicio del socialismo. Segunda consecuencia, y causa a la vez, el desconocimiento del problema nacional. El gran espectro geográfico y humano que abarcó el proyecto socialista, la URSS, China, Vietnam, Angola, Mozambique y Cuba, cobijaba a territorios donde el capitalismo no presentaba las características de la Inglaterra que analizó Carlos Marx, o de la Alemania o de los Estados Unidos que conocieron los socialistas revolucionarios desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los países y lugares donde se efectuaron las revoluciones del siglo XX pertenecían a la periferia, a los suburbios del sistema capitalista, donde la contradicción capital-trabajo no era la única existente ni la decisiva. En la medida en que existían grandes masas de campesinos indígenas y otro tipo de habitantes inmersos en relaciones completamente distintas a la capitalista. Esto indicaba que un aspecto central en estos procesos debería ser lo que en el lenguaje político de la izquierda se llamaba la cuestión nacional. Los casos de la URSS y China son representativos al respecto, porque en estos extensos territorios vivían y viven aún un sinnúmero de nacionalidades diferentes, con sus propias culturas, tradiciones, idiomas, cosmovisiones y concepciones religiosas. Este inmenso mosaico de la diversidad suponía afrontar un reto social y político enorme por parte de los procesos revolucionarios que lamentablemente en la mayoría de los casos ha sido mal asumido, lo que ha tenido consecuencias nefastas para el proyecto socialista. Tercera causa, una planificación centralizada de tipo burocrático sin democracia interna. Lo que allí se desarrolló fue un tipo de planificación burocrática desde arriba,
sin contar con la participación democrática de los productores directos, es decir, los trabajadores, que se suponían eran los dueños de los medios de producción y de los procesos productivos. Este tipo de planificación no consideraba la necesidad real de la gente, sino del Estado y del partido, concentrándose, por ejemplo, en la producción de bienes militares, y se descuidó la producción de bienes de consumo, indispensables para abastecer y satisfacer las necesidades cotidianas de las personas. Y por último, el cuarto factor o consecuencia de la caída del socialismo histórico fue el copiar el modelo occidental de progreso e industrialización. Esto sin tener en cuenta al pueblo y a ese atraso de las fuerzas productivas en los países donde se realizaron las revoluciones rusas y la revolución socialista, en los cuales predominaban economías agrícolas con un fuerte peso de la población campesina y las relaciones precapitalistas, y donde, para completar, los sectores modernizados o perecieron durante las mismas revoluciones o huyeron al extranjero. Con estas condiciones, los revolucionarios consideraron como prioritario competir con el capitalismo con su misma lógica, para alcanzarlo y superarlo, sin tener en cuenta que eso no es posible y no era justificado. Es decir, Rusia quiso ser Estados Unidos, y económicamente y por recursos naturales es imposible en el planeta Tierra que haya dos Estados Unidos consumiendo y malgastando los recursos como lo está haciendo Estados Unidos. Entonces Rusia quiso repetir los errores del capitalismo, con estos cuatro factores que estaban en su contra. Y esto sentenció el destino del socialismo histórico y del sistema económico socialista, que viene a caer en 1989 con la caída del muro de Berlín y todo el desmoronamiento del sistema y el aparataje estatal soviético y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estos grandes rasgos es lo que precipita su caída y va en contradicción con lo que se dice diariamente de que el socialismo cayó producto del poder del sistema capitalista. El socialismo cayó por su propio peso, por su propia inercia, por su propio error y por su propia estructura, no por lo excelente y lo eficiente del sistema económico capitalista. Eso es otra historia. Contrario a lo que se dice hoy en día, el socialismo cae por relaciones internas y por tensiones internas, más que por presión del capitalismo occidental. Espero que esto haya quedado más claro y muchas gracias. Nos veremos en un próximo video.